Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal número 1 de Salseo Turco, donde destapamos los secretos más jugosos, las relaciones más controvertidas y, por supuesto, el romance que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de una historia que ha dado mucho que hablar, una historia que parecía un secreto a voces pero que nadie se atrevía a confirmar. Hasta ahora. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que incendió la pantalla y que, aparentemente, también incendió sus corazones fuera de ella. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta bomba informativa, como dirían por ahí, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, denle un like a este vídeo si están listos para descubrir todos los detalles ocultos de esta relación. No se arrepentirán. Bueno, pongámonos en situación. Corría el año 2018 si mal no recuerdo, y las pantallas de televisión de todo el mundo se encendieron con una chispa especial, la telenovela Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador para nosotros los hispanohablantes. En ella, Can Yaman y Demet Özdemir interpretaban a Kandibit y Sanemine, una pareja explosiva, carismática y sobre todo, increíblemente creíble. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos con cada mirada, cada roce, cada momento compartido. Desde el primer capítulo, los rumores comenzaron a florecer. ¿Será que esa conexión tan especial era solo actuación o había algo más entre Can y Demet? La prensa rosa turca, siempre al acecho, no tardó en publicar fotos de ambos fuera del set, compartiendo cenas, riendo juntos, en actitud cómplice. Pero tanto Can como Demet se mantuvieron herméticos, negando cualquier relación amorosa y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Claro, como si nos fuéramos a creer eso. La verdad es que la mayoría de nosotros, los fans, estábamos convencidos de que había algo más. Demasiadas miradas intensas, demasiados gestos cariñosos, demasiada química. Era imposible que todo eso fuera solo actuación, ¿verdad? Además, la telenovela se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su imagen juntos estaba por todas partes, revistas, redes sociales, alfombras rojas. La presión era inmensa, y mantener una fachada de simple amistad se volvía cada vez más difícil. Pero ¿cómo supimos realmente que había algo, aunque fuera en algún momento? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los meses, empezaron a aparecer pequeñas pistas, migajas de pan que nos permitieron construir la historia. No fue un camino fácil, nos tocó convertirnos en verdaderos detectives del amor. Analizar cada foto, cada entrevista, cada gesto con lupa. En primer lugar, estaba la actitud de ambos. Can y Demet eran inseparables. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se defendían de las críticas, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales. Can, con su personalidad extrovertida y su físico imponente, siempre se mostraba protector con Demet, una chica dulce y encantadora. Esta cercanía, combinada con la química innegable que derrochaban en pantalla, hacía que fuera muy difícil creer que no había nada más. Todo esto, claro, podría ser parte de una buena amistad, pero había algo en la forma en que se miraban que sugería algo más profundo. Una chispa, una conexión que iba más allá de lo profesional. Luego comenzaron a surgir testimonios de personas cercanas a la producción de Erkenci-Kuş. Maquilladores, técnicos, incluso otros actores, empezaron a soltar pequeños comentarios, insinuaciones que confirmaban lo que todos sospechábamos, que Can y Demet eran más que amigos. Algunos hablaban de cenas románticas a solas, de escapadas secretas, de celos en el set de grabación. Un miembro del equipo de producción, que prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias, llegó a confesar que los veía llegar juntos al set muy seguido, incluso antes de que comenzara el rodaje. Se rumoreaba que pasaban horas hablando en sus camerinos, riendo y compartiendo confidencias. Por supuesto, ninguno de estos testimonios era oficial ni confirmado, pero el goteo constante de información, junto con las fotos y vídeos que aparecían en las redes sociales, creaban una imagen cada vez más clara. Can y Demet habían tenido algo, aunque no supiéramos exactamente qué. Era como armar un rompecabezas con piezas incompletas, pero la imagen que se formaba era inconfundible. Además, las redes sociales se convirtieron en nuestro mejor aliado. Los fans, con su ojo avizor, analizaban cada publicación,
cada comentario buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Se crearon hashtags y grupos de fans dedicados exclusivamente a investigar la relación entre Khan y Demet. Eran como un ejército de detectives. Pero la pista definitiva, la que realmente nos hizo saltar de alegría, fue la publicación de unas fotos robadas. Un paparazzi logró captar a Khan y Demet besándose en un restaurante. Las fotos eran borrosas y de mala calidad, pero no había duda de que eran ellos. El beso era apasionado, intenso y confirmaba lo que todos sabíamos en nuestro corazón, que Khan y Demet se amaban. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y la imagen del beso dio la vuelta al mundo. Era la confirmación oficial, Khan y Demet eran pareja. O al menos se habían amado. Porque aquí es donde la historia se complica. Poco después de que las fotos salieran a la luz, la relación entre Khan y Demet comenzó a enfriarse. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, los mensajes cariñosos en las redes sociales desaparecieron, y ambos volvieron a negar cualquier relación amorosa. El drama. Parecía que todo lo que habíamos construido se derrumbaba ante nuestros ojos. La decepción era palpable y las teorías sobre lo que había pasado comenzaron a circular. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado grande para ellos, que no pudieron soportar el escrutinio público y decidieron poner fin a la relación. Era comprensible. Imaginen tener a los paparazzi siguiéndolos a todas partes, a los fans comentando cada paso que daban y a los medios de comunicación especulando sobre cada detalle de su vida privada. La presión debía ser insoportable. Otros creen que Khan, con su fama de conquistador, no estaba preparado para un compromiso serio y que Demet, que buscaba algo más estable, decidió alejarse. Khan siempre ha tenido fama de ser un chico atractivo y seductor. Sus romances anteriores, aunque breves, siempre generaron mucho interés en los medios. Quizás Demet buscaba algo más que una aventura pasajera, algo más serio y duradero. También se rumoreó que la madre de Khan no aprobaba la relación con Demet, y que Khan, muy apegado a su familia, decidió hacer caso a sus consejos. En la cultura turca, la opinión de la familia es muy importante, especialmente la de la madre. Si la madre de Khan no aprobaba la relación con Demet, es posible que esto haya influido en su decisión. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Khan y Demet se separaron, dejando a sus fans con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Fue como el final de una telenovela que no tuvo el final feliz que todos esperábamos. La decepción era evidente, pero la esperanza de una reconciliación nunca desapareció por completo. Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los años, han seguido surgiendo rumores de reconciliación. Se les ha visto juntos en eventos sociales, se han dedicado indirectas en las redes sociales, y algunos incluso han afirmado haberlos visto paseando de la mano por las calles de Estambul. Cada vez que aparecía una foto o un rumor, los fans volvían a ilusionarse. La esperanza renacía, alimentada por el recuerdo de la química que ambos derrochaban juntos. ¿Volverán Khan y Demet a estar juntos? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque breve e intensa, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y que mientras haya esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. Quizás, algún día, el destino los vuelva a unir. O quizás su historia de amor sea solo un hermoso recuerdo. Pero volviendo a cómo supimos de ese amor, fue una combinación de factores. La química innegable en pantalla, los testimonios indirectos de personas cercanas, las fotos robadas que confirmaron lo que sospechábamos, y sobre todo, la intuición de los fans que, como sabuesos, siguieron cada pista hasta llegar a la verdad. Una verdad que, aunque efímera, nos regaló momentos de pura magia. La pasión con la que interpretaron sus personajes, la conexión que transmitían a través de la pantalla, y la esperanza de que su amor trascendiera la ficción. Y ahora, hablando de magia, ¿quién de ustedes creyó en este romance desde el principio? ¿Quién se sintió decepcionado cuando se separaron? ¿Y quién sigue manteniendo la esperanza de una reconciliación? Quiero leer sus comentarios. Cuéntenme todas sus opiniones, sus teorías, sus sueños y esperanzas con respecto a Khan y Demet. ¿Creen que la presión mediática fue la culpable de su separación?
¿O quizás había otros factores en juego? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor salseo turco. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de giros inesperados, dramas intensos y finales que nos dejan con la boca abierta. Nunca sabemos qué nos depara el futuro. Pero lo importante es mantener la esperanza y seguir creyendo en el poder del amor. Hasta la próxima, mis chismosos y chismosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales para más noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Ciao, ciao.